Shalom, Urajá, Javerín, Bejaverot. Bienvenidos en esta hora, hermanos, hermanas, amigos que nos siguen a través de la señal del internet. Shabbat con Shabbat. Bienvenidos a todos, a cada uno de ustedes a esta reunión de Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Un saludo desde Guatemala, en Centroamérica, para todos los Bajín y Ejoim que nos están siguiendo, así como los Javerín y Javerot que nos siguen en las naciones del Olam, sobre todo la nación de habla hispana. Cada día tenemos más audiencia, cada semana se agregan nuevos hermanos. Saludos y bendiciones para todos y cada uno en este estudio virtual, esta congregación virtual que el Eterno poco a poco va aumentando. Para mí es motivo de simja, de mucho gozo, el que se agreguen hermanos continuamente. La América del Sur es un continente o parte del continente americano que mucho está entrando en esta visión. Muchos hermanos en Argentina, muchos en Chile, muchos en Colombia, Ecuador, en fin, es el tiempo del cual el Ruach HaKodesh está despertando los corazones de cada uno y llevándolos a esta verdad de Torah. En esta ocasión vamos a tocar un tema que como todos, más de alguien lo pide, que lo aclaremos, y como veníamos tocando otros temas, pues lo habíamos ido dejando, pero esta mañana yo quiero hablarles un poquito sobre el sentido verdadero o real del medio shekel. Vamos a entender de qué se trata eso para los que no lo han escuchado. En los versículos que vamos a ver a continuación, Torah nos habla sobre el Mahatzit HaShekel o medio shekel, el cual debían de dar todos los hombres arriba de 20 años y que sería utilizado para la construcción del Mishkan, el tabernáculo en el Midbar, en el desierto. La interpretación judaica que se le da a esta porción que vamos a leer es que esta ofrenda, permítame, hermano, eso. Perdón, es que no había. Pues no. Perdón un segundito, es que no me baja aquí la cuestión. Ahí está. Bueno, les decía yo que la interpretación judaica que se da a esta porción es que esta ofrenda servía para comprar los animales que se utilizarían durante todo el año para expiar las almas de los ofrendantes. Y según el concepto judaico, estas se partían en 3 ofrendas, según ellos, que se debían dar. Pues la palabra ofrenda aparece 3 veces en el texto que vamos a leer, siendo la segunda ofrenda para la construcción del Mishkan y una tercera opcional para uso también en el templo. Bueno, este es el concepto judaico, ¿verdad? Nada más solo se los pongo como una introducción. También el judaísmo enseña que esta ofrenda debe darse anualmente, esa fue la orden dada en Torah. Veremos verdaderamente si se entiende de esta manera que deba darse anualmente todavía el día de hoy. Vamos a ver las citas y vamos a entrar a platicar. Tal vez si vemos Shemot, capítulo 30, verso 12, en adelante, Shemot 30, 12, o lo que es Éxodo 30, 12,
dice la Kitbai HaKodesh, dice: cuando tomes un censo de los hijos de Israel y los inscribas cada uno, al inscribirse pagará a Yod Hei Bat Hei, o sea, a Yahweh, un rescate por su vida para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. Fíjense, todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Yahweh de medio shekel, conforme al shekel del lugar Kadosh. Todos los mayores de 20 años de edad que están sujetos al censo darán esta ofrenda a Yahweh, a Yod Hei Bat Hei. El rico no dará más, ni el pobre dará menos que medio shekel. Le voy a leer de nuevo la cita. El rico no dará más, ni el pobre dará menos que medio shekel. Ambos debían de dar lo mismo cuando den la ofrenda de Yahweh para expiación por sus almas, por su nefesh. Aquí en hebreo dice por su nefesh. Recordemos que el alma está compuesta en 3 partes: el nefesh, que es la parte natural o la parte animal; el ruach, que es la parte emocional; y el neshama, que es la parte espiritual del alma. Nefesh, ruach y neshama. Entonces aquí habla de la expiación del nefesh, de la parte natural del alma. Tomarás el dinero de la expiación de los hijos de Israel y lo usarás para el servicio del tabernáculo de testimonio, para que sea un recordatorio de los hijos de Israel delante de Yahweh para expiar por sus almas. Bueno, acá tenemos en el estudio de esta semana, hermanos, los que nos acompañan acá, los que nos siguen por el internet, los que nos mirarán después en diferido. Aquí tenemos un enigma que quisiéramos tratar de resolver en esta mañana. Yo he leído a muchos comentaristas decir que al Eterno le desagrada que se cense a su pueblo, pero raramente he encontrado una explicación valedera para tal opinión. Yo pienso, ese es mi pensamiento, que no es que al Eterno le desagrade que su pueblo sea censado, sino más bien le desagrada las motivaciones para poderlo hacer. Pero eso es diferente. Las motivaciones para censar al pueblo son las que en algún momento al Eterno le pueden agradar o no agradar. Antes de todo, veamos un par de pasajes que nos van a servir para entender un poco más esto que le quiero comentar. Este es un tema, también tratamos de hacernos no largos, ¿verdad? Pero importante porque se vuelve práctico para nosotros en este día. Leamos según el segundo libro de Samuel, capítulo 24, segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 1 y 2. Dice la Escritura: la ira de Yahweh se encendió de nuevo en Israel, y Hasatán agitó a David contra ellos, diciendo: ve y toma un censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, el comandante del ejército, quien estaba con él: ve sistemáticamente por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersheba, y toma un censo de la población para saber yo cuánta gente hay. Para saber yo, o para yo saber cuánta gente hay. Eso le dijo David a su comandante. Verso 3. Joab dijo al rey: que Yahweh tu Elohim añada al pueblo 100 veces
no importa cuántos haya, y que los ojos del Señor Rey lo vean. Pero, ¿por qué mi Señor toma placer en hacer esto? Fíjense, ya estaba como dudando el comandante, iba a obedecer la orden, pero se estaba preguntando ¿por qué lo va a hacer? Bueno, miremos otra cita y vamos a amarrar las dos. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1 al 3. Primero de Crónicas, 21, 1 al 3. Dice: ahora se levantó Hasatán contra Israel e incitó a David a tomar un censo de Israel. Pero mire quién fue el que lo incitó: Hasatán. David dijo a Joab y a los capitanes de las fuerzas de Israel: vayan, tomen un censo de Israel desde Beersheba hasta Dan. Entonces repórtenme a mí para que yo pueda saber cuántos de ellos hay o cuántos tenemos. Joab dijo: que Yahweh haga a su pueblo 100 veces tantos como hay ahora. Pero mi señor el rey, ¿no son ellos en todo caso los sirvientes de mi señor? ¿Por qué mi señor el rey requiere esto? ¿Por qué traerá él culpa sobre Israel? Miren, entonces ya este hombre sabía que si censaba al pueblo iba a haber culpa sobre Israel. Bueno, ya con estas dos citas que son básicas, yo me preguntaba o me pregunto, ¿quién dio la orden a David aquí para que censara al pueblo? ¿Fue Yahweh o fue Hasatán? Bueno, pues vemos que no fue el Eterno, sino fue el adversario. La palabra en hebreo traducida como Hasatán es adversario. Cualquiera puede ser un adversario, y todo aquel que se levanta como adversario contra Am Israel se convierte en Hasatán. Tiene la misma actitud, todo adversario del pueblo. Entonces aquí la respuesta rápida es que no fue el Eterno, sino fue el adversario el que incitó a David. En el caso del censo que realizó Moshe, que leímos al principio, por orden del Eterno, ahí el Eterno dio la orden, había un motivo muy kadosh, muy santo, un motivo espiritual. Y el motivo era saber con qué cantidad de varones se contaba en Israel, arriba de los 20 años, que pudiesen dar una ofrenda para la construcción del Mishkan. Ese era el motivo. Caso opuesto al que estamos viendo de David, que nos dice la Escritura que fue Hasatán quien le incitó a censar. Ahora, ¿por qué? Seguramente, hermanos, para que el Melech David fuera tentado a ser movido por sus malas inclinaciones. Usted sabe que el Nefesh tiene buenas y malas inclinaciones. Para que fuera tocado sus malas inclinaciones en dos aspectos. Uno, en que se jactara de la inmensidad de su ejército. Y dos, en que pusiera su confianza en el poderío militar con el que contaba, en lugar de poner su bitajón, su confianza en Yahweh Sebaot. Entonces las motivaciones eran o el propósito del adversario era llevar a David a tener una mala actitud y a mostrar esto que le digo: jactancia en todo lo que tenía y confianza en el poderío militar, no confianza en el Eterno. Con esta actitud, y esto, mire, vaya usted aplicándolo a su propia vida desde ya en distintos aspectos. ¿Por qué hacemos tal o cual cosa? Si la hacemos para que nos vean, o si la hacemos
porque tenemos confianza en nuestras capacidades y no en entender que todo viene del Eterno. Porque bitajón significa, es una confianza absoluta, no ciega, sino absoluta, en que todo viene del Eterno y que incluso una sola hojita de un árbol no cae sin la voluntad de Él. Fíjense que usted, aquí mismo yo tengo enfrente viendo un arbolito afuera, y en algún momento uno mira que con el viento se caen hojitas, y uno lo toma como tan natural. Y tengamos claro que la escritura no es ni poética, ni metafórica, ni mucho menos, sino está hablando verdades absolutas. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a creer que eso es como tan natural, pero esta hojita se cayó porque era la voluntad del Eterno que se cayera, porque si no era su voluntad para esa hojita en ese momento no se cae, por mucho que hubiese un viento intenso. Esto es aplicable a cualquier aspecto de nuestra vida. Nada de lo que estemos viviendo o dejemos de vivir, nada de lo que venga o deje de venir a nuestra vida está sin ningún propósito. Eso es lo que se llama vida, confianza absoluta. Y eso es lo que lo hace a uno entrar en shalom, en esa paz interior de saber que por muy mal que nos esté yendo, es la voluntad del Eterno. Y no hay despropósito ninguno en eso. A veces uno solamente quiere lo bueno, pero no quiere lo malo, pero la parte mala no es que sea mala en sí, porque lo malo va a traer un bien, porque le dice que todo aquel que ama al Eterno, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, por muy mal que nos esté yendo en algo, ese malo es eso que nuestra naturaleza terrena lo mira como malo, el Eterno no lo mira así. Lo mira como parte del plan para su vida y en general para la vida de su pueblo. Entonces, con esta actitud David pasaba por encima de dos principios básicos, hermano, de nuestra relación con el Eterno. Estas son partes ya prácticas que debemos de extraer. La primera es que pasó encima de la humildad que se debe de tener. La jactancia es lo opuesto de la humildad. Y la segunda, como le decía, es que dejó de tener su bitajón en el Eterno, su confianza absoluta en Yod-Hei Vav-Hei, en el Eterno, en Yahweh, y en su voluntad. Por ejemplo, alguien me decía eso, pero es que es mejor decir Yod-Hei Vav-Hei que decir YHWH, ¿verdad? Porque pues, en hebreo las letras del nombre bendito del Eterno son Yod-Hei, Vav-Hei, pero en español será YHWH. Solo por eso es que se dice. Bueno, entonces mire, hermano, por lo que entonces yo puedo concluir que no necesariamente al Eterno le desagrada que su pueblo sea censado. Sin embargo, queda un pequeñito inconveniente en este pensamiento que yo no logro descifrar con totalidad. A su tiempo uno entiende otras cosas. Pero cuando se le da la orden a Moshe que cense, le dice el Eterno, en el verso 15 de Shemot 30, el rico no dará más, ni el pobre dará menos que medio shekel cuando den la ofrenda de Yahweh para expiación por sus nefesh. Aquí es donde yo le digo que está lo que me cuesta un poquito, porque todos sabemos que lo único que expía a una nefesh es la dam del cordero, es la sangre del cordero. Es lo único que expía, la sangre del cordero, el cordero de Yeshua. Acá, y por cierto, es la única, en esta cita que le leí, es la única ocasión en todo Torah, si usted revisa, solo en esta cita está, en donde dice que el medio shekel expía el nefesh de quien lo da. No sé si me doy a entender. Si creemos que lo único que expía es la dam, la sangre,
del cordero. Aquí, en esta cita, el dar el medio shekel expiaba el alma, pero solo aquí. En el judaísmo se enseña que las cosas no se deben de contar, porque se pierde la bendición si se hace. Fíjense. Ellos dicen que no se debe de contar. Hablando en relación a que aquí el mandato era censar al pueblo, para ver con cuántos varones se contaba arriba de 20 años, para que ellos pudieran ofrendar el medio shekel para la construcción del Mishkan. Entonces, en base a eso, el judaísmo enseña que no se debe de contar, porque si se cuenta, entonces se pierde la bendición. Ellos dicen que la bendición reposa sobre algo que está oculto del ojo humano. La bendición reposa sobre algo que está oculto del ojo. Si alguien está contando, y contando lo que tiene, por ejemplo, está contando su dinero a cada rato, está contando cuántos bienes cuenta, esta persona lo que está mostrando es que tiene su corazón puesto en eso, y no en quien se lo está dando, que es el Eterno. Por eso es que ellos no andan contando nada de lo que tienen. Tendrán mucho o poco, pero todo lo que tengan no lo cuentan, porque al contarlo pierden la bendición, tomando como base esta cita. Y es un dato que hay que tomar en cuenta, porque sí que hay gente que está contando y contando lo que tiene, o haciendo números y haciendo cuentas, y que tengo y que no tengo y que me falta, y pareciera que ahí hay un misterio oculto en relación a que el Eterno le desagrada que uno esté contando y contando y contando, porque es lo mismo que censar. Censar es contar. Por eso es que cuando a Moshe le da el Eterno la orden de contar al pueblo de una vez, le da la salida para que producto de contar, así por así, al contar, pudiese venir una peste sobre el pueblo con mortandad. Porque el Eterno ya sabía su propio principio espiritual. Manda a contar a Moshe, pero además le dice que dé medio shekel, porque el medio shekel va a impedir que la peste venga sobre el pueblo. Mira eso, o sea, en esta única ocasión es el medio shekel el que guarda al pueblo de que la peste no lo alcance, porque contaron. De ahí nace entonces ese principio que le digo: no hay que contar y contar y contar, porque entonces la bendición del Eterno se va. ¿Pero ese es un mito o sacado de esto? No, esto es una conclusión sacada del principio bíblico. De estos principios. Sí, la misbah para ese momento, porque no hay otra ocasión en toda la Torah, pero la misbah para ese momento fue que el pueblo fuera censado por Moshe, pero que en medio de expiar su alma, en otras palabras, de cubrir su alma, la palabra expiar es cubrir, de cubrir su alma de la peste que iba a venir como consecuencia de contar, quiere decir que cada vez que uno cuenta, ahora en el ámbito espiritual, se expone a una peste, digámoslo así, a algo no bueno, pero en este caso, de una vez el Eterno le dice a Moshe que para que eso no suceda, si usted lo lee despacio, para que no venga la peste, que el pueblo dé medio shekel. Ahora vamos a ver por qué medio, porque no uno, ¿verdad? Es importante saber que en el hebreo, hermano, las letras tienen valor numérico, ¿verdad? Y el valor numérico muchas veces nos da información, y que en esto hay muchas verdades escondidas
que si no las sabemos correlacionar nos perdemos pues grandes brajot, bendiciones. En hebreo la palabra shekel tiene el mismo valor numérico que nefesh, ¿verdad? Shekel tiene el mismo valor numérico que nefesh. El valor numérico es 430. Entonces hay una relación íntima porque el valor numérico intimiza dos cosas, y en este caso hay una intimidad entre el shekel y el nefesh a través de su valor numérico. En una ocasión Shlomo dijo, Salomón, ¿verdad?, dijo en Eclesiastés 10:19, aquí se lo leo nada más para que no lo busque, que le va a costar encontrarlo y nos perdemos, ¿eh? Pero dice, el alimento se prepara para disfrutarlo, el vino alegra la vida, y el dinero preocupa a todos. Fíjense. Bien sabio Shlomo, ¿verdad? Hasta que cayó. El alimento se prepara para disfrutarlo. 10:19 de Eclesiastés. El alimento se prepara para disfrutarlo. El vino alegra la vida. Y el dinero preocupa a todos. Aquí la palabra dinero en hebreo es kesef. Kesef. Y literalmente significa plata. Usted tiene que saber que el shekel era de plata. El shekel, la moneda del shekel era de plata. Por eso es que lo leo. Porque acá el dinero que le preocupa a todos en el mundo es traducido en hebreo kesef. Y kesef es plata. También se traduce dinero, pero su principal traducción es plata. Entonces, antigua y modernamente, al dinero también se le dice plata, ¿verdad? ¿Cuánta plata tenemos, verdad? ¿Con cuánta plata vamos a contar? No tengo plata. O uno dice, no, ¿sí? No tengo plata, ¿verdad? Uno no dice no tengo oro, o no tengo bronce, o uno dice no tengo plata. Porque la plata se relaciona con el dinero. Y desde un principio de los tiempos inmemoriales, por lo menos acá, el shekel era de plata. Entonces, por cierto que el shekel, siendo de plata, más o menos equivalía a lo que actualmente serían 8 gramos de plata. 8 gramos. Entonces digamos, hermano, que aunque hoy ya no hay templo literal, pero sí lo hay espiritual, y eso vamos a ver, lo quiero hablar en un momento, para poder entender la aplicación, digamos, para hoy. Como no hay templo, tampoco está la misbah literal de lo que se llama Mahatzit HaShekel, que es la ofrenda del shekel. Sin embargo, cada vez que actuamos en un acto de caridad, más que de misericordia, cada vez que actuamos en un acto de caridad, cada vez que le damos a otro, estamos de alguna manera trayendo redención, expiación para nuestra nefesh. Cada vez que le damos a otro, sea poquito o sea mucho, cada vez que damos, de alguna manera nuestra nefesh, nuestra parte natural, recibe bendición, recibe parte de redención, pero no lo entendamos como la redención que solamente trajo Yeshua, pero sí que trae libertad. Ese día saben la palabra, se va liberando el nefesh cada vez que usted le da a otro.
y el por qué era solo medio shekel y no era completo, lo vamos a entender si solo leemos Tanaj. Se queda como un enigma. Por ejemplo, el judaísmo lo trata de relacionar con el pecado que el pueblo cometió con el becerro de oro, y entonces dice que el pueblo solo pecó mediodía, por lo que la expiación era solo de mediodía, y que por eso es que es medio shekel. Esa es la explicación que ellos se dan. Yo no mucho lo veo así. Sin embargo, en un momento yo voy a tratar de relacionarlo más con el Brit Hadashah, que ellos ya no lo utilizan, porque entonces el Brit Hadashah nos va a ampliar un poquito más el concepto, para tratar de entenderlo mejor, ¿verdad? Ellos no lo usan. Entonces, primero pues recapitulemos un poquito. La ofrenda sería de tipo monetaria, la cual traería expiación del nefesh. En el texto hebreo se usa la palabra para expiación, es kafar. Kafar, y kafar significa literalmente cubrir, aplacar o cancelar. Cubrir, aplacar la ira del Eterno, o cancelar un juicio del Eterno a través de una expiación. Eso fue lo que hizo en la Geudá Yeshua HaMashiach. Él con su Geudá, con su redención, nos expió, nos canceló el juicio que el Eterno tenía para aquel que no es cubierto con la lana de Mashiach. Bueno, entonces literalmente es cubrir. Es decir, que esta ofrenda monetaria, hermano, cubriría al que la daba, ¿verdad? Así lo cubría para ese momentito específico, lo cubría de la plaga que vendría. ¿Ya? Porque insisto, por alguna razón, el contar genera plaga. Pareciera como que fuese ya una ley estipulada. Recuérdense que hay leyes naturales, leyes espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, yo mencionaba que la fe, por ejemplo, es una ley espiritual que está como la ley de la... No tiro porque se me arruina, ¿verdad? Pero si yo suelto esto, se cae en la tierra, porque está la ley de gravedad, leyes naturales que ya están puestas y que no las podemos sobrepasar, a menos que se use tecnología, o ya se van los cohetes al espacio y vence la gravedad, pero naturalmente hay leyes. Pues en el mundo espiritual también las hay, usted lo sabe, la ley del dar y recibir, ¿verdad? La ley, pero específicamente para alguien que yo le decía, la ley de la fe. La fe, hermano, la tiene cualquier persona y funciona. Usted puede tener fe, perdón, le voy a mencionar y sin irrespetar a nadie, porque no es costumbre mía irrespetarlo, pero hay que mencionarlo. Alguien puede poner su fe en la Virgen de Guadalupe. Por cierto que aquí se celebra, ayer o antier se celebró algo de eso. La persona puede poner su fe en la Virgen de Guadalupe y funcionarle la fe y recibir algo. ¿Qué pasa en ese momento? La gente queda como atada en este caso, a esta figura, a esta imagen. ¿Y quién la hace salir de ahí? Alguien puede tener fe en un pastor que ora por él, y la persona, al ser orada por el pastor, sana. Pero esta persona puso su fe en ese pastor. Entonces funcionó. ¿Por qué? Porque la ley espiritual está vigente para todas las personas en el mundo. Y la diferencia es que esa bendición, si le ponemos así, porque puede ser una bendición momentánea, que venga, una sanidad, por ejemplo. Alguien va aquí cerca, pero no queda tan lejos, y ahí hay un muñeco que tiene un puro y que le llevan alcohol y todo, mashimón, y ponen la fe en mashimón y la gente sana. Entonces la fe, hermano, es una ley.
principio, ¿no? Es un principio que no te va a traer geudá, redención, para entrar al reino. No vas a entrar al reino por eso, porque tu fe esté puesta en fulano, en mengano, en la Virgen, en el pastor, en Dios, en el Señor, en lo que usted le quiera poner de nombre. La fe está ahí, es una si usted encuentra el clic para desatar ese principio de fe, que es creer, usted recibe la consecuencia de lo que está buscando, pero el riesgo es que la gente se queda entonces amarrada a ese tal o a esa tal o a lo que fuera, y ¿quién lo saca de ahí? Yo me recuerdo de una persona que conozco, que hace muchos años, en los años 80, ¿verdad? Fue y pidió a un pastor que aquí era reconocido en Guatemala como apóstol. En aquella época era el único que había, ¿verdad? Sin mencionar nombres, pero aquí algunos lo conocen, sobre todo uno que estoy viendo. Y entonces fue con él, porque era el apóstol, era el único que había en aquella época. No se había despertado la apostolitis que hay ahora en el mundo cristiano, ¿verdad? Y entonces fue y este personaje oró por ella, por esta persona, y la persona sanó de X problema que tenía en su salud. Hasta el día de hoy, esa persona nunca más dejó que nadie orara por ella, sino dijo, solo él, y lástima que ya murió, pero solo él. Mire, quedó atada a la persona, con el beneficio que ella, poniendo su fe en ese hombre, consiguió. Bueno, todo esto para decirle esto, ¿verdad? Que la ofrenda, ¿por qué me salí? No sé, pero que la ofrenda monetaria cubriría al que la daba. ¿Verdad? Asimismo, acaba la ira del Eterno. O sea, este es un principio espiritual también. Ya me acordé, sí. Este es un principio espiritual. Mencionaba que el censar de alguna manera enigmática genera un conflicto que el Eterno permite. Por eso no es bueno contar. Por eso es que le decía que el judaísmo, ellos no tienen la costumbre, porque entendieron esto de esa manera, de ponerse a contar lo que tienen, porque se les va la bendición. Pero el ser generoso también Al ser generoso ya te va a llevar, es que por eso hay que aplicarlo al Brit Hashan, para entender entonces ahora, porque era medio y no total. Hacia ahí va el tema de hoy, a entender por qué medio shekel y no un shekel. Ahí hay un principio, ahí hay una verdad escondida, pero se tiene que correlacionar con el Brit Hashan, si no se entiende. Bueno, entonces ese rescate de la plaga que vendría al pueblo se consigue o se consiguió ofrendando al Eterno medio shekel, lo cual a su vez sería un medio de protección contra plagas, como le dije, que se iban a levantar contra el pueblo si no recibían cobertura o ser cubiertos. Entonces, insisto, el rescate lo que hacía era cubrir, aplacar o anular todo desastre que pudiera levantarse contra el Ben Israel, el hijo de Israel. Ahora, este medio shekel lo tenían que dar todo varón arriba de 20 años y debía de ofrendarse por igual, tanto si se tenía mucho como si se tenía poco. Es decir, era una ordenanza pareja para todo varón, fuese rico, fuera pobre. Le vuelvo a leer esa cita porque es muy importante. Verso 15 dice, el rico no dará más, ni el pobre dará menos que medio shekel, cuando den la ofrenda de Yahweh para expiación por sus nefesh. Curiosamente, hermanos, según Torah, las ofrendas del templo, cuando uno las revisa, debían de ser enteras.
completa, ¿verdad? Todo el animalito, no medio animalito, todo el animal era completa. Por lo que entonces nace la inquietud de preguntarse por qué en la ofrenda anual para el sostenimiento del templo, la ofrenda no era entera, sino era solo la mitad, ¿verdad? Medio shekel. El mensaje entonces en este punto es que como seres humanos, aquí ya podemos aplicar entonces este pensamiento, que como seres humanos no estamos completos en sí mismos, sino estamos a la mitad. Y debemos complementar nuestra otra mitad para hacernos completos. Aquí está hablando espiritualmente. Y la otra mitad de nosotros es la parte divina que nos hace falta. Tenemos la parte humana, que solo es una mitad. Pero no vamos a ser seres completos si no está la otra parte, que es la parte divina. Y esa parte divina que aporta Yahweh para nuestra perfección es Mashiach. Esa es la parte divina que aporta para que nosotros lleguemos a ser completos y no solo a la mitad. Por eso le digo que no se puede entender si no se implica Mashiach, quien vino a darse en rescate por muchos. Aquí vamos a ver el concepto de shekel, pero aplicado a Mashiach. En Marcos capítulo 10 y verso 43, Marcos 10, 43 dice, pero entre ustedes no puede ser así. Está hablando Mashiach. Perdón, Marcos 10, 43. Dice Yeshua, pero entre ustedes no puede ser así. Por el contrario, cualquiera de ustedes que desee dirigir tiene que ser su siervo. Y cualquiera que desee ser el primero de ustedes tiene que convertirse en el esclavo de todos. Porque Ben Adam no vino para ser servido, sino para servir. Y para entregar su vida en rescate por muchos. Para entregar su nefesh en rescate por muchos. Entonces, podemos decir que el ser humano, sin Mashiach, está incompleto. El ser humano sin la revelación de quién y qué hizo Mashiach, se queda y muere incompleto. Muere como a mitad, con las repercusiones eternas que este desconocimiento le va a traer. Por cierto que el dinero que se recogía por los levitas, que eran los únicos que no llevaban su medio shekel, pues ellos no trabajaban en lo secular, sino servían en el templo. Este dinero recogido anualmente servía para el sostenimiento del Mishkan. Esto es algo que se me olvidó decir, se lo agrego ahorita. El medio shekel también nos debe de recordar que por sí solos, solo somos medio. Y que necesitamos de nuestro prójimo para el otro medio. En Mashiach está representado el prójimo. ¿Sí? Porque dice, ¿quién puede decir que ama al Eterno si no ama a su prójimo? ¿Verdad? ¿Quién puede decir que conoce al que no mira o ama al que no mira si no ama al que mira? Entonces, en la otra mitad, para nosotros estar completos, es el prójimo. Ese es el otro medio, para ser íntegros, para ser completos. Esto nos habla de amor al prójimo, del depender de otro para encontrar la integridad completa, la integridad entera. Pero fundamentalmente nos lleva proféticamente a ver que como seres incompletos, a medias, necesitamos la leudad que nos trae Yeshua.
traer la verdad, la redención, y cuando ya vino la redención de Él, entonces ahora necesitamos a la otra mitad, que es el prójimo, para que lleguemos a ser completos. Ya le voy a dar las citas, para que lleguemos a ser completos, y a no solo medios. Este mitzvot nos enseña a amar profundamente a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, y a comprender que delante del Eterno todos somos iguales. No vale más un rico ni deja de valer menos un pobre. Por eso es que menciona allá que tanto el rico como el pobre se lo daban igual. Y debemos de entender que para nosotros, nuestro tiempo, digamos, no vale más un rico ni deja de valer menos un pobre delante del Eterno. Él nos mira y nos mide con la misma vara y nos pide a ambos lo mismo. Al pobre le pide lo mismo y al rico le pide lo mismo. No porque es pobre le va a dejar de pedir, y no porque es rico le va a pedir más, le pide igual al rico y al pobre. ¿Y qué es lo que nos pide? A ambos un sacrificio de ofrecer nuestra mitad, nuestra parte humana, rendirla ante Él y aceptar como algo necesario para nuestra perfección la necesidad de la otra mitad, que es nuestro prójimo. Y si algo muchos no tenemos es el amor al prójimo, y eso es una verdad donde nos apuntamos muchos. No le tenemos amor al prójimo. Mientras estemos nosotros suplidos de lo que necesitamos, hay algo porque mire cómo sale. Y dejamos de tener el principio fundamental de que no valgo yo más que él, ni el otro vale más que yo, sino valemos igual. Y ahí es donde viene el concepto de ejad. A Israel no puede llegar a ser ejad si no entiende que vale tanto el que tiene como el que no tiene, valen igual. Ese es el ejad. Entonces, hermano, hay que tener claro que Yahweh entonces no anula nuestra humanidad, pero pide que ésta se funda con la otra. Primero con la divina, que es Mashiach. Y ambas partes, la humana y la divina, entonces se puedan usar para servir al prójimo. Porque si yo no estoy fundido primero a Mashiach, entonces lo que voy a hacer es humanismo. Pero si ya estoy fundido a Mashiach, entonces sí puedo servir a mi prójimo. Y eso ya no es humanismo. ¿Cuánta gente no conoce de nada de las verdades del Torah? Y es una buena persona, hermano. Muy humana. Instituciones humanas que ayudan a la gente. Pero ahí queda la bendición, en haberlos ayudado. Pero el Eterno no quiere solo eso, lo que quiere es primero que nos fundamos, que nos hagamos uno, ejad, completos, con la parte divina, que es Mashiach, y eso se va a lograr a través de nuestra Neshama, que es la parte espiritual de nuestra alma. El Nefesh va a seguir siendo natural, para la vida natural, para la vida de convivencia natural, pero nuestra Neshama, que es la parte espiritual, debe de unirse con la parte divina, que es Mashiach. Y solo así entonces el servicio al prójimo no va a ser humanismo, sino va a ser una verdadera bendición. Entonces esto ya se constituye en un sacrificio agradable al Eterno. Y le leo Gálatas 3:27. Perdone que se me seca la garganta. Un sacrificio agradable. Gálatas 3:27. Porque todos los que han sido sumergidos en Mashiach han sido revestidos con Mashiach, en quien ya no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra,
porque en unión, esa es la palabrita, porque en unión con Mashiach, ustedes todos son uno. Ahí está bien. Ustedes todos son uno. Entonces no la mitad, sino completos. Uno. Recuerden que la unidad es indivisible. Es uno. Ese es el concepto que lo debemos de tener bien claro. La unidad no se puede dividir. Es uno. Si no es uno, es mitad. Entonces no ha llegado a dejar. Y todo va a llegar a dejar. A ser uno en Mashiach. Entonces, entendiendo esto, podemos ahora comprender mejor lo que dijo Shoreah, Shaul. Esto que le voy a leer, Filipenses 4:10. Filipenses 4:10. Quiero revisar un momentito, no te busco usted ahí. Aquí está. Dice, en unión con el Adón, oiga, en unión con el Adón, me regocijo grandemente que ahora, después de tanto tiempo, han dejado que su afecto por mí se exprese otra vez. Pues claro, siempre han estado preocupados por mí, pero no tenían la oportunidad de expresarlo. No es que esté diciendo esto para atraer la atención a ninguna necesidad mía, puesto que a lo que a mí atañe, he aprendido a contentarme sin importar las circunstancias. Yo sé lo que es estar en necesidad y sé lo que es tener más que suficiente. En todo y en todas las maneras he aprendido el secreto. Es un secreto, ¿verdad? Lo mismo es estar saciado que tener hambre. Pero para nosotros, en la vida natural, no es lo mismo, ¿verdad? Cuando no tenemos para suplir lo que necesitamos, sufrimos. En esta versión dice estoy disciplinado. Estoy disciplinado. Él ha disciplinado. Bueno, la disciplina es un ejercicio constante, ¿verdad? La disciplina se requiere por estarse ejercitando. Pero en esta versión a mí me gusta mucho porque dice, primero que es un secreto, ¿verdad? Voy a leerlo porque aquí hay algo que es práctico para nosotros. Dice, yo sé lo que es estar en necesidad y sé lo que es tener más que suficiente. En todo y de todas las maneras he aprendido el secreto. Lo mismo es estar saciado que tener hambre. O sea que cuando no tenemos nada, es exactamente lo mismo que como cuando tenemos mucho. ¿Verdad? Está el shalom. Sí, pero porque ya fundió la parte humana con la divina. Porque de eso viene hablando, a ver. Ese es Kadosh, lo que está viendo. No, esta es otra versión. Pero está parecida también ahí en la que tenés. Perdón, me perdí. Lo mismo es estar saciado que tener hambre. Tener abundancia que tener necesidad. Es lo mismo. Es un secreto que si se nos revela, pues como que ya la hicimos. Porque no sé, pero así empieza. Eso es lo importante. Lo que decimos, miren cómo empieza diciendo, en unión con el Adón me regocijo y todo lo demás. Es que hasta que haya la unión humana con la divina, ese fusionar las mitades, ¿verdad? Y ya no ser mitad, sino estar entero, estar íntegro. Puedo hacer todas las cosas por medio del que me da el poder. A pesar de esto, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Fíjense que aquí está hablando, Shaul está hablando de algo monetario. Dice,
a pesar de todo, a pesar de esto, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y ustedes, filipenses, ustedes mismos saben que en los primeros días de mi trabajo, divulgando las buenas noticias, cuando partí de Macedonia, ni una sola congregación compartió conmigo en el asunto de dar y recibir, solo ustedes. En verdad, en Tesalónica, cuando lo necesité, me mandaron ayuda 2 veces. No estoy buscando las dádivas, sino busco fruto que incremente el balance de crédito en su cuenta. Fíjense que eso es importante. Él no estaba buscando regalo para él. Él estaba buscando que fructificara a nosotros. No estoy buscando las dádivas, dádivas es un regalo, sino busco fruto que incremente el balance de crédito en su cuenta. He sido más pagado por completo. He sido más que pagado por completo. He sido lleno, puesto que he recibido de Epafrodito los regalos que me enviaron. Son de aroma fragante, un sacrificio aceptable, uno que bien complace al Eterno. Además, mi Elohim llenará todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas gloriosas en unión con Mashiach Yeshua. Quiere decir que todas las necesidades que tengamos van a ser plenamente satisfechas cuando estemos en unión con Mashiach. Sí las podemos recibir, y de hecho las hemos recibido, pero no las hemos disfrutado en la plenitud espiritual de saber que cuando las tenemos es igual que como que si no las tuviéramos. Y todavía hoy, cuando no las tenemos, sufrimos. Es que cuando no hay para pagar X cosa que debemos, es que cuando no se tiene para suplir el alimento de los nuestros, sufrimos. Y solo cuando ya lo tenemos, entonces estamos como que contentos, pero hay un secreto. Y el secreto es encontrar el equilibrio de tener o no tener, estar pleno. Pero para eso hay que estar en unión. Es encontrar esas dos partes que se unen. Solo así podemos servir al prójimo. O sea, no es tan fácil ir a darle un pan al prójimo. Eso se llama humanismo, si uno no está en unión con el Adón. Si no conocemos y comprendemos el mismo, entonces del medio shekel, no comprenderíamos el fondo del mensaje de Shaul en estos textos que estamos viendo. Él está diciendo a los creyentes de Filipos que estando él, el Sholeal, unido con el Adón Yeshua, es decir, siendo él el medio shekel y siendo Yeshua la otra mitad, porque el shekel era la ofrenda, es la ofrenda, Shaul ya estaba completo. Entonces, estando completo, ya podía traer un mensaje y ya se podía traer una revelación. Entonces, generalmente los mensajes que puedan ser de brajot, de bendiciones para el pueblo, es el mensaje que viene producto de alguien que ya está completo. Entonces, el que se une a Mashiach y se hace dejar unidad indivisible, ya no piensa en sus propias necesidades. Mira qué fácil es decirlo, pero qué difícil ha de ser tenerlo como una norma de vida. Ya no piensa en sus propias necesidades, sino solamente piensa en las de su prójimo. Pregunto a todos los que están en la vida individual, ¿estaremos en esa condición de que ya qué nos importa a nosotros, sino que lo que nos importa es que el vecino, el prójimo, esté bien? Y yo creo que eso solo se une, eso solo se logra cuando dejamos de ser medios para ser completos. Y entonces ahí está la unidad
que no se divide. Filipenses 4:11 dice de esta forma: no es que esté diciendo esto para atraer la atención a ninguna necesidad mía, puesto que a lo que a mí atañe he aprendido a contentarme sin importar las circunstancias. Yo sé lo que es estar en necesidad y sé lo que es tener más que suficiente. En todo y de todas las maneras he aprendido el secreto. Lo mismo es estar saciado que tener hambre, lo mismo es tener abundancia que tener necesidad. Entonces, con esto, digamos, ya para irle bajando a esto, que Shaul nunca predicó un evangelio de prosperidad. Nunca predicó ni enseñó sobre dar diezmos, por ejemplo. Usted sabe que no encuentra citas usted en el Brit Hadashah sobre el diezmo. Sí encuentra sobre ofrendas, pero sobre el diezmo no. A no ser que estén en las de Sorá, de Matiahú a Yohanan, de Mateo a Juan. Ahí sí encuentra alguna cita donde Yeshua les habla a los fariseos sobre el diezmo. Pero entendamos que esas de Sorá, si vamos a la parte práctica, todavía pertenecen a Tanaj, porque la diferencia entre Tanaj y el pacto renovado lo hizo el madero, y ahí no había el muerto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan están metidos en el llamado Nuevo Testamento, pero realmente no debían de estar ahí. Y es el único donde aparece algo sobre el diezmo. Por ejemplo, les dice a ustedes diezman del eneldo, de la menta, del comino, y se olvidan de lo más importante, que es hacer misericordia. Ahí aparece la palabra diezmo. Pero cuando usted habla de las cartas de Shaul y de los demás Shoyar, usted no encuentra a nadie hablando del diezmo, porque el diezmo dejó de ser desde que terminó, desde que se le puso pausa al sacerdocio levita. Cuando se restaure el sacerdocio levita, el diezmo volverá a ser. Hoy no es. Bueno, todo esto para decir que Shaul no predicó ni enseñó nunca sobre el diezmo, como hoy sí lo hacen los pastores, manipulando la palabra y sembrando mentirosos sentimientos de culpa, hermano. Que son sentimientos de culpa al decirle al pueblo que los que no diezman le están robando a Dios. Estos oídos lo han oído, valga la redundancia. Yo he oído a pastores decir eso, o sea, acusar al pueblo de que le están robando a Dios porque no diezman, mal utilizando aquella cita de Malaquías, que no tiene nada que ver, por cierto, con los cristianos, eso que el Naví Malach, o sea, Malaquías, le dice a los levitas: ustedes le están robando a Yahweh. Pero hay que entender en el contexto de por qué se lo dijo, y entonces no se puede uno agarrar una cita que no es de uno. Es como si Kefa le dijo a los expatriados de la dispersión: vosotros sois real sacerdocio y nación santa, en primer libro de Pedro. Y a cuenta de que viene el cristianismo y se apropia de esa cita, si ahí dice literalmente que la carta fue escrita a los expatriados de la dispersión. ¿Y quiénes son ellos? Las 12 tribus. Entonces, ¿quién es un real sacerdocio? Las 12 tribus, no el concepto cristiano. Y ahí están los pastores enseñando: hermanos, ustedes tienen que tener altar en sus hogares porque ustedes son sacerdotes. Miren, aquí lo dice. Se apropian de citas que no. Agarran la carta de Santiago, de Jacob. ¿Cómo empieza la carta, el Sefer de Jacob? Empieza: Jacob a las 12 tribus perdidas. Entonces, esa carta fue escrita a las 12 tribus perdidas. No fue escrita a ninguna entidad llamada iglesia. No la estoy agarrando contra eso. Solo me sirve para que la gente, yo sé que la gente despierta estas verdades, ¿verdad? Entonces empieza como a pensar y dice: por lo menos así me han escrito bastantes. Y dicen: ¿de veras eso? Nadie lo había dicho. Nadie me lo había dicho, por lo menos a esa persona. Mire, uno tiene que entender el destinatario de la carta.
y no puede apropiarse una carta que no le corresponde. Es que yo no te puedo escribir a vos una carta y de aquel agarrársela como que fuera de él, si es tuya. Eso era lo que me comentaba a mí cierta persona que anda en el cristianismo y decía, ¿cómo si el lavar y la palabra es para todos? Porque fue escrita y fue dejada para que todos viviéramos de ella, aprendiéramos de ella y pusiéramos en práctica todo lo que está escrito en ella. Entonces como que no les hace clic mucho de que sí es cierto, la carta fue dirigida para tal y tal y tal, pero entonces yo yo entro y tengo el entendimiento porque a mí sí se me ha revelado la visión a través de la oveja perdida de la casa de Israel, ¿verdad? Entonces tenemos que entrar a ese nivel espiritual y tener el entendimiento, ¿verdad?, de lo que es una oveja perdida de la casa de Israel y todo lo que hemos comentado para poder tener y así